de contarme. Pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. Rubios durante los 30 últimos años. La Iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? Las que acaban de ver son imágenes del filme ganador del Oscar en 2016, Spotlight, un largometraje inspirado en gran parte de la historia de Phil Saviano. Saviano fue víctima de abusos sexuales por parte de religiosos cuando era niño, y en la película es quien llega a la redacción de The Boston Globe con una caja llena de papeles y exige a los periodistas que traten con altura este tipo de agresiones a niños. Este hombre muestra la realidad de lo sucedido y el titular que sale de la sala de redacción es el siguiente: en el silencio sistematizado en el seno de la Iglesia. La valentía y tenacidad de Saviano permitió que se abriera un folio sobre los abusos dentro de la Iglesia Católica, especialmente el capítulo de Boston, uno de los que generó más escándalo. Tristemente, los casos de violación a niños por parte de sacerdotes no termina y son frecuentes las noticias sobre estos abusos. Por eso, Saviano ahora pelea por cambiar las leyes para poder litigar contra el agresor ya en edad adulta. La Iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? Y precisamente en Boston, Massachusetts, me acompaña Phil Saviano, el primer denunciante de abusos por parte de sacerdotes a menores en Boston y quien inició una organización de sobrevivientes abusados por sacerdotes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Una muy buena tarde. Muy buenas tardes. Un placer. Señor Saviano, son bastantes, son muchos los casos de abusos contra menores por parte de religiosos, sobre todo de sacerdotes de la Iglesia Católica, que son conocidos muchos años después. ¿Por qué no se denuncia a tiempo? ¿Cuáles son los pensamientos que pasan por la cabeza, por la mente de un niño abusado que le impiden contarle tal vez a sus padres para empezar un proceso legal contra el agresor, contra el victimario? Esa es una muy buena pregunta para comenzar. Sabes, uno de los problemas con este tema es que el abuso sexual a los niños es tan traumático para el niño, particularmente en el impacto emocional, porque ellos son agredidos por alguien de quien fueron enseñados que sería la persona más segura, más confiable en la tierra, el representante de Dios en la tierra. Así que cuando le tienes tanto respeto a alguien así y esa persona te hace este tipo de cosas, es muy difícil de entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, de quién es la culpa. También es muy embarazoso. Estas son cosas muy embarazosas para hablar. Así que creo que es muy natural que traten de quedárselo para ellos, que no lo compartan, que traten de entender qué es lo que está pasando. Yo sé que cuando yo fui abusado tenía 11 o 12 años y tan horrible como fue, tan desagradable como fue, yo no quería que nadie se enterara. De alguna manera pensé, bueno, voy a ser culpado o algo le va a pasar al sacerdote y todo el pueblo lo va a saber. Todo el mundo va a saber que eso fue lo que me pasó. Así que básicamente lo guardé como un secreto hasta que tenía 40 años. Y eso es muy común, lo que pasa con las víctimas. Se lo guardan para ellos mismos y tratan de superarlo. Y en muchos casos no lo dicen hasta que tienen 30 o 40 años. Bien, señor Saviano, usted cuando creció, ¿qué sentimientos le embargaban hacia aquella persona que le abusó? ¿En qué momento además quiso hablar con él y cómo fue ese momento en que se pudo enfrentarlo? Bueno, confrontarlo en confesión. Y eso no fue lo que yo quería hacer. Yo no estaba tratando de confrontarlo, pero estaba preocupado de que lo que me estaba haciendo era un pecado. Y sentí que si no lo confesaba y tenía un accidente, por ejemplo, con mi bicicleta, iba a estar en problemas. Así que tuve que
tener una manera de hacerlo y traerlo a la confesión. Y desafortunadamente la persona que me estaba confesando era el padre que abusó de mí. Así que en una edad muy joven, eso era un gran dilema para mí. Si lo decía en confesión, me gritaría, pensaría que yo lo estaba acusando de algo. Por otro lado, como era un sacerdote el que estaba haciéndome estas cosas, ¿cómo podría ser esto un pecado? Así que decidí cubrir mis espaldas, ir a la confesión, a confesarme y tener un plan. Y el plan era ir a la confesión. Hice todo el protocolo. Dije mis otros pecados, que quizás fueron gritarle a mi mamá, a mi pequeño hermano, y después le dije al padre Holly, y usted sabe el resto, queriendo decir todo el abuso del que había sido víctima con él. Y por supuesto, él nunca dijo ¿de qué estás hablando? Simplemente hubo algunos momentos de silencio del otro lado y me dijo cuál era mi penitencia. Así que me imaginé que ante los ojos de Dios ya estaba cubierto y mi pecado, si era un pecado, fue absuelto. Señor Saviano, ya años más tarde, siendo adulto, ¿tuvo la oportunidad de encararlo? Bueno, cuando era un adulto, cuando tenía 40 años, decidí hacer público mi abuso y me sentí que tenía la necesidad de buscar los récords de la iglesia porque quería saber cómo era posible que este sacerdote, que había sido sacerdote por 25 años en varios estados, nunca fue removido del sacerdocio. Y como parte de mi investigación le escribí, él fue enviado a prisión en 1993. De hecho, le dieron la sentencia más larga a algún sacerdote católico, 275 años, en una corte de New México. Así que, haciendo mi investigación y tratando de investigar por qué había sido enviado a mi pueblo natal, le escribí en prisión y recibí 3 cartas de él. Y por supuesto, él se rehusó a responder mis preguntas, pero sí reconoció que me conocía, que me recordaba y me hizo ver su personalidad, pero no hubo nada que él dijera que estaba, que lo sentía, que se arrepentía, ni lo que me hizo a mí ni a otros niños. No había nada de eso. Es decir, el contacto que existió fue solo las cartas que usted le envió, solo eso. No, nunca tuve la oportunidad de verlo. Cuando volví a mi pueblo natal, nunca más lo volví a ver. Pero sí tuvimos estas cartas en 1994, 1995, y él murió en prisión en 2008. Ahora, señor Saviano, ¿un abuso sexual cuando se es niño se supera? Le pregunto cómo afectó su vida haber pasado por ese episodio tan trágico para muchos. Bueno, sí, lo superas, pero no lo superas cuando eres un niño. Toma muchos años. Cuando te conviertes en un adulto, debes tener buena terapia, mucha lectura, ir con otros sobrevivientes y tratar de entender qué fue lo que te pasó a ti. Ahora, lo que pasa a muchos niños, y te lo puedo decir porque fue lo que me pasó a mí, una de las primeras cosas que ocurre es que desarrollas un sentido de no saber en quién puedes confiar. En mi caso, este sacerdote, cuando llegó a mi pueblo, él prestaba mucha atención a lo que yo hacía. Me decía para ayudarme para que lo ayudara con trabajos en la iglesia, prestó atención a mi familia, en mi escuela, y mi primera reacción fue pensar en que era muy afortunado en que este hombre que era tan respetado en nuestra comunidad se interesara en mí. Pero cuando todo se degeneró en actividad sexual obligada, en particular masturbación y sexo oral que tuve que hacerle, tuve una gran desilusión y comencé a dudar de mi propio sentido del juicio, porque pensaba, Dios mío, estaba tan equivocado sobre este sacerdote, así que ¿de quién más estoy equivocado? Y si no puedo confiar en este hombre que supuestamente es el representante de Dios en mi pequeña comunidad, entonces ¿en quién puedo confiar?
Así que ese fue uno de los primeros impactos y eso pasa con muchos niños. La otra cosa es el sentido de vergüenza, de pena, de confusión. Tiende a derivar en años en los que muchas víctimas buscan solucionar esto a través de las drogas y el alcohol, que ofrece una solución temporal y un escape temporal, pero con el tiempo se puede convertir en un hábito. Así que esto puede ser un escape para algunos. Así que, ¿sabes lo que significa el término estrés postraumático? Es cuando una víctima se recuerda repentinamente de lo que experimentó cuando era niño, y ese recordatorio puede ser que estás caminando en la calle y viendo a un sacerdote o ver algo en la televisión acerca de la Iglesia Católica. Trae muchos recuerdos que alteran la mente de la persona, de la víctima, y que son muy difíciles para lidiar con eso. Así que hay muchas consecuencias emocionales y físicas con las que tenemos que lidiar. Señor Saviano, hoy día, ¿qué relación tiene usted con la Iglesia Católica? Y quería preguntarle también si el Vaticano alguna vez habló con usted. No. Por ahí en 2002 tuve una invitación del arzobispado de la diócesis aquí donde crecí en Massachusetts. Querían que fuera una reunión, pero yo no fui. La verdad no estaba interesado en hablar con él porque me he dado cuenta de que es muy difícil saber cuando un arzobispo está hablando honestamente sobre esto o cuando está inventando cosas o está tratando de cuidar sus espaldas. Después de esta invitación, nunca más tuve otra invitación, nunca más tuve contacto o con el cardenal aquí en Boston, el cardenal O'Malley, así que he estado por mi cuenta, básicamente. No me considero un católico practicante, no voy a la iglesia en un día a día y francamente siento que estoy mucho más sano y más seguro por eso. Ahora hablemos de su cruzada para que se modifiquen las leyes y que los niños abusados, una vez que sean adultos, puedan actuar contra sus agresores. ¿Usted propone estos cambios solo en Massachusetts o a nivel federal, a nivel nacional en los Estados Unidos? ¿Cómo va eso? Bueno, debería ser en un nivel federal, por supuesto, pero la forma como está constituido nuestro gobierno tiene que ser por estados. Esta es una ley sobre la que el Estado debe decidir. Algunos de los que nos están viendo deben recordar muchos de los casos de abuso en Boston en 2015. Niños abusados en un periodo de 30 años bajo la dirección del cardenal Law. Y cuando todo esto fue expuesto por el periódico Boston Global, descubrimos que, basados en las leyes que tenemos aquí en Massachusetts, no había ninguna ley que podría hacer que el cardenal determinar que el cardenal era culpable. Así que él se fue del estado, del país, fue al Vaticano, donde fue protegido por el Vaticano. Ahora, lo que estamos tratando de hacer, estado por estado, es, particularmente en el estado de Nueva York, Pensilvania y New Jersey, es cambiar lo que es cambiado, lo que es llamado la limitación del estado de la ley. Estas son las leyes que determinan los años en los que la víctima de abuso sexual puede denunciar y presentar cargos criminales o cargos civiles en contra de su atacante. Y en muchos estados es una edad muy baja. En el estado de Nueva York, por ejemplo, es solamente creo que hasta los 23 años. Es decir, si eres más mayor de los 23, no puedes presentar cargos criminales, no puedes ir en contra de tu atacante. Así que en esos estados el niño se convierte en un adolescente y rápidamente tiene que entender qué fue lo que le pasó a él o a ella, cuáles son las consecuencias
y encontrar el coraje para hablar de eso públicamente y después encontrar el coraje para tomar acciones criminales en contra del hombre o la mujer que lo abusó. Y para algunos de los 22 o 23 años, eso no es la realidad, porque toma muchos años para entender qué fue lo que pasó. Así que queremos una ley así. Pensamos que una ley así lo que está haciendo es proteger al abusador y le dice que si puede aguantar unos 10 años, digamos, después del abuso, entonces está libre de irse y puede seguir abusando a otros niños. Por último, sus recomendaciones, señor Saviano, tanto para evitar ser víctima de abusos como para esos padres de niños que han sido abusados. Bueno, pienso que lo más importante es que los padres mantengan las líneas de comunicación con sus hijos abiertas y les hagan saber a los niños que cualquiera sea el problema que tienen o la dificultad por la que están pasando, o si alguien les está haciendo algo, el niño siempre debe sentir la confianza de ir a su padre y saber que los padres los van a apoyar y les van a creer. Mientras los años han pasado, ha habido muchos niños abusados que fueron a sus padres en el momento en el que estaba pasando y sus padres estaban tan asombrados sobre lo que su hijo estaba diciendo que en vez de tomar acciones, el niño fue castigado por decir cosas tan horribles sobre un sacerdote, y te puedes imaginar lo que eso le hace a la mente de un niño. Primero piensas que los dos lugares en el mundo que serían los más seguros serían tu casa y la iglesia. Y si estás siendo abusado en la iglesia y luego vas a la casa y buscas ayuda y asistencia y tampoco la puedes conseguir allí, entonces ¿dónde te deja eso? Te sientes muy vulnerable y muy inseguro. Así que nuevamente digo, la comunicación con los padres es muy importante. La otra cosa es que los padres se preparen y se eduquen, en especial en lo relacionado con organizaciones religiosas y en situaciones sobre el abuso sexual y cuáles son los signos. Y si tu hijo te dice que papá, mamá, esto es lo que está pasando, entonces tienes que apoyarlo, tienes que creerle y luego tienes que tomar acciones, que significa reunirte con el arzobispo o reunirte con el director de la escuela y alzar la voz sobre lo que está pasando, porque una de las grandes verdades del abuso sexual de niños es que se maneja en lo secreto, se maneja en lo embarazoso, y tienes que romper eso y encontrar una manera de alzar tu voz al respecto para que se detenga. Quiero agradecer a Phil Saviano por habernos acompañado estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Una buena tarde para usted y gracias por compartir su historia con nosotros. Fue un placer. Muy complacido de estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto.